Bueno, hablemos un poco del tema de trabajo y calor. Entonces, sabemos que cuando todos los cuerpos están a diferentes temperaturas se establece un intercambio de calor. Ejemplo, al niño le dio fiebre. La mamá le coloca un trapito con agua, le coloca papas en las axilas o le coloca algodón con vinagre o muchos elementos que absorban calor para que el niño la fiebre se baje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay un señor que se llama Benjamin Thompson y él dice que trabajaba en una fábrica de cañones. Y el problema de él era mantener fría el proceso cuando se disparaba un cañón. Y cada vez que se disparaba el cañón se calentaba. Entonces él se puso a pensar, la energía cinética cuando la bala se mueve dentro del cañón se transforma en calor. O sea que hay una relación entre el trabajo y la energía del sistema. Luego el señor Julio empezó a hacer un trabajo más acentuado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si yo empiezo a rozar dos cosas, empiezan a crear. Eso se llama energía mecánica porque es trabajo, fuerza por distancia. Ejemplo, un carro empieza a arrastrar una cadena. Entre más se arrastra la cadena, entonces vamos a decir que la cadena tiene una energía mecánica. La energía mecánica es trabajo, fuerza por distancia, ¿verdad? Yo le aplico, recorro una distancia jalando esa cadena que tiene una masa y generaré una cantidad de julios, ¿cierto? Cuando veíamos energía potencial y energía cinética. Energía potencial es masa, gravedad por altura. Trabajo es fuerza por distancia. Si observamos este dibujo, esto es, imaginémonos una olla de icopor. Y dentro de esa olla hay unas paletas. Y esto es una cuerda enrollada acá y a medida que este peso empieza a bajar, las paletas empiezan acá adentro a girar como una licuadora. Esto es una licuadora, este es un palo y funciona con una cuerda al dejarlo bajar. Entonces esto empieza a girar, girar, girar porque tiene una cuerda amarrada y lo que hace girar la cuerda es el peso. Entonces el señor Julio dijo que si esto lo subimos hasta acá y lo dejamos caer, hará que esto gire. Entonces esto tendrá una energía potencial, que es masa, gravedad por altura. Y al hacer girar esto hará que el agua se empiece a calentar. ¿Por qué? Porque las moléculas de agua empiezan a rozarse una con la otra. ¿Vale? Eso fue lo que dijo el señor Julio. Y hizo una equivalencia. Dijo que una caloría es igual a 4.186 julios. Julios es una unidad de trabajo y calorías es una cantidad de energía que se le suministra a un sistema. ¿Vale? Yo le puedo suministrar calorías al agua en forma de trabajo para que ella se caliente. Yo le puedo, lo que demostró acá, yo le puedo suministrar trabajo al agua y este trabajo se lee en julios, pero lo puedo convertir a calorías porque el agua se va a calentar. Yo le puedo suministrar, si yo hago trabajo o yo empiezo a rozar este esfero, que estoy haciendo un trabajo que dé fuerza por distancia y se lee en julios. Y si toco el papel, después de un tiempo, él se rompe y tiene que estar caliente. Tiene que haber elevado su temperatura porque estoy haciendo un trabajo. Pero en este momento dijo, yo puedo calcular ese trabajo, lo convierto en calorías y es lo que gana el agua en energía. Y esa energía luego la puedo medir con el termómetro. Y diré que el agua aumentó su temperatura. Entonces el agua puede aumentar su temperatura no necesariamente colocándola al fuego, simplemente haciendo trabajo.
¿vale? El trabajo se lee en julios, pero se puede transformar en calorías. Entonces, lo primero que calculo es la energía potencial. Voy a suponer que el peso baja 3 metros. ¿Cuál peso? El que les acabé de mostrar. Vamos a suponer entonces que esto mide 3 metros y que esto tiene 800 gramos, o sea 0,8 kilogramos. Y vamos a calcular la energía potencial, que es masa, gravedad por altura, ¿vale? A ver cuánto nos da eso. ¿Y qué cantidad de calor, de calorías se van a ganar? Estos julios luego los vamos a transformar en calor, ya les explico cómo. Entonces, 0,8 kilogramos dijimos que pesaba, lo pasamos, 800 gramos lo pasamos a kilogramos, nos queda 0,8 kilogramos. Gravedad, 10 metros segundo, altura, 3 metros. Si multiplicas esto en tu calculadora te da 10 por 0,8, 8 por 3, 24, 24 julios. Esos julios los vamos a pasar ahora ¿a qué? A calorías. 24 por una caloría dividido 4.186 julios. Julios y julios se van y todo queda en calorías. Así demostramos que el trabajo se puede transformar en calorías, que es lo que hace que suba la temperatura ¿de quién? Del agua, según el señor Joule. También podemos hacer ejercicios de diferente magnitud. Podemos decir que un pedazo de plomo lo dejamos caer 3 metros y que tiene 40 gramos. Perdón, tiene 0,08 kilogramos. Entonces yo miro que la bala de plomo la dejé caer toda esta cantidad, y al dejarla caer toda esta cantidad, entonces decíamos que este ejercicio lo podemos aplicar absolutamente a muchas cosas. Podemos imaginarnos que ya no sea agua, o puede ser un pedazo de ladrillo se cae de cierta cantidad. ¿Cuánto aumentó la temperatura? Arriba tendría que estar más frío y abajo tiene que estar más caliente, porque empezó a ganar temperatura, producto de ¿qué? De que la energía potencial o la gravedad hizo un trabajo, el rozamiento con el aire hizo que sus moléculas ganaran energía potencial en forma de julios, masa, gravedad por altura, que son 24 julios, y esos 24 julios los podemos pasar a calorías, ¿verdad? Entonces da 24 dividido 4.186 julios. Entonces observamos que 24 julios dividido una caloría, este es un factor de conversión para pasar julios a calorías, dividido 4.186 da 0,054 julios, y julios se van calorías. Ahí ya nos están diciendo que cuántos julios podemos pasar a calorías. Y podemos seguir jugando. Ya habíamos visto esta fórmula en calor específico, y yo puedo decir el calor que yo le suministro a una cantidad de materia hace que suba su temperatura de acuerdo al calor específico. Eso fue lo que vimos la clase pasada. La cantidad de calor que yo le suministro a un material, de acuerdo a la capacidad calórica de ese material, hace que su temperatura sube o no sube. Entonces el calor que yo le suministro a un sartén hace que, de acuerdo a su calor específico, hace que la temperatura suba. Pero como el mango es de plástico o de baquelita o de madera, hace que la temperatura no suba, y así yo no me quemo. ¿Vale? Entonces, ahí uno ya puede desarrollar ejercicios del libro. Dice, la energía potencial de las pesas se transforma en calor debido al rozamiento de las paletas del agua. ¿Verdad o mentira? Eso es verdad, ¿cierto? La energía potencial de las pesas hacen que las paletas se muevan, y cuando las paletas se muevan hace que el roce
de las moléculas de agua empiece a aumentar su energía en forma de calorías. ¿Listo? El otro ejercicio, mire que nos colocan acá. Dice, ¿qué variación de temperatura sufren 800 gramos de agua que cae desde una altura de 6 metros si suponemos que el impacto, toda la energía se convierte en calor? Es verdad. Cogemos esos 800 gramos, como ya hicimos, le sacamos la energía potencial, masa, gravedad por altura, y lo multiplicamos por 6 metros, y luego eso nos da en calorías y eso se va a transformar en calor, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice, una bala de plomo de 40 gramos de masa posee una energía cinética de 8.4 julios. Si al chocar contra un blanco queda inmediatamente en reposo, ¿cuál será la elevación de temperatura de la bala? Les voy a desarrollar el ejercicio para que les quede fácil. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Ya tenemos el trabajo. 8.4 julios. Estos 8.4 julios los vamos a pasar a calorías, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer para desarrollar el ejercicio. Entonces miren acá tan fácil. 8,4 julios, digo una caloría es igual a 4186. Cancelo julios y julios. Y 8.4 julios me queda 0,020 calorías. Quiere decir que el trabajo que hizo la bala en julios, fuerza por distancia, la pasé a calorías. ¿Vale? Y ahora aplico la fórmula. Q es igual a mc delta T. ¿Cuánto calor le estoy suministrando? 0.0020 calorías, ¿cierto? ¿A una masa de cuánto? De 40 gramos. Entonces ya pongo acá la masa, 40 gramos, pongo acá 0.0020. Esta C es el calor específico, ¿de dónde lo saco? Y eso me da el cambio de temperatura. Entonces digo, cambio de temperatura es igual a Q, 0.020, dividido 40 gramos por el calor específico ¿de quién? Del plomo. Y me da cuántos grados Celsius subió. ¿Vale? Entonces, lo único que voy acá a hacer es calor 0,020. El calor específico de acuerdo a la tabla del libro. Vamos y lo buscamos en la tabla del libro. ¿Se acuerda que en la clase pasada ya habíamos hecho ejercicios de calor específico? Que la cantidad de calor que yo le suministro a un cuerpo para que suba su temperatura. Y busco el del plomo, 0,031. Y lo multiplico por 40. Y de esta forma yo sé cuánta temperatura sube. Acá me dio 4 grados, tocaría que revisar en la calculadora porque lo saqué allá a ojo. 0,020 calorías le suministré yo a una masa de 40 gramos con un calor específico de 0,031 para el plomo y sube su temperatura. ¿Cuántos grados? 0,04 grados. Entonces así puedo hacer ejercicios también, ¿vale? Si comprendimos lo que le acabo de explicar, ahora podremos entender cómo el señor Joule enunció la primera ley de la termodinámica. Entonces, escribe el enunciado de la ley de la conservación de la energía mecánica. ¿Qué es lo que dice la energía mecánica? Que todo trabajo se puede transformar en calor. El trabajo de fuerza por distancia se puede leer en julios y los julios se pueden transformar a calorías, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si yo empiezo a frotar mis manos, entre más la frote, estoy haciendo un trabajo que se lee en julios y eso se puede transformar en energía mecánica. ¿Estamos?
Dice, un objeto de masa m se encuentra a una altura h con respecto al suelo. Por lo tanto, posee una energía potencial gravitacional de magnitud masa gravedad por altura. Eso es cierto, no dice sí, verdadero. Si se deja caer el objeto, ¿en qué se transforma la energía potencial gravitacional que poseía? Esto es fácil de responder, se lo voy a responder. Si yo dejo caer un objeto, la energía potencial se transforma en... Los julios se transforman en calorías, ¿verdad? Dice, en el momento que llega al piso, ¿qué sucede con la energía que lleva el cuerpo? Pues ya sabemos que se transforma en calor. Dice que en una caída de agua, el líquido de la parte superior tiene la misma temperatura del líquido de la parte inferior. Si yo, por ejemplo, me voy al alto, me voy a una cascada, ¿estará más fría el agua arriba o abajo? Yo tengo que decir que el agua está más fría arriba porque a medida que cae, la energía potencial, cuando ella choca, esa energía potencial se transforma automáticamente en calor. ¿Vale? Entonces, lo que nos está mostrando el libro acá es la primera ley de la termodinámica. El calor absorbido, digamos que este calor, yo se lo echo en forma de carbón a una locomotora y esa cantidad de carbón o calor se transforma en trabajo. Normalmente lo decíamos con W, pero acá lo colocaron con T. Más el calentamiento de la máquina. A ver, pensemos. Si yo me subo en un carro, le meto gasolina, prendo el motor, pero si el carro no puede hacer trabajo, no puede generar una fuerza y no puede andar, el carro se recalienta. Si yo le echo gasolina a un carro para que suba una loma, el Alto de Rosas llegando a Bogotá, y hay carritos que ya no suben, uno ve que se recalientan, botan agua y al señor le toca refrigerar el carro. Entonces la primera ley de la termodinámica dice que el calor que yo le suministro a una máquina se tiene que transformar en trabajo más el calentamiento de la máquina. Si el carro hace el trabajo total, la máquina no se calienta. Si el carro no hace el trabajo, la máquina se calienta. Ya vimos la primera ley de la termodinámica. Pero esa a su vez se divide en 4 procesos, que ya se los voy a mostrar. A ver, se lo voy a explicar acá. Esa gente lo que quería en ese momento era hacer una locomotora lo más eficientemente posible para que no hubieran pérdidas de energía. Entonces ellos decían, yo le echo carbón a la locomotora para que la locomotora produzca trabajo y la locomotora se tiene que calentar. Si la locomotora no se calienta mucho, pues quiere decir que todo se transforma en trabajo. Ahí empezaron ellos a diseñar todo lo que son la vaselina, el aceite, que esos son lo que hace que no haya fricción. Entre menos fricción, entonces yo dibujo esto es un pistón de una locomotora que es lo más parecido a una jeringa. Entonces esto se mueve para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Cuando hay una olla caliente aquí, le entra vapor por esta manguera, automáticamente esto se mueve hacia adelante y cuando esto se mueve hacia adelante empieza a mover una rueda. Y entonces la locomotora hace chu, 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 chu. ¿Vale? ¿Me dice comprender? Entonces en un momento le meten vapor por acá y en otro momento le meten vapor por acá. ¿Para qué? Cuando le meten vapor por acá, pues se desplaza hacia atrás. Cuando le meten vapor por acá, se desplaza. Entonces el vapor genera presión y la presión genera fuerza. Y esto es un volumen, ¿cierto? Cuando va para allá, este tarro tendrá un volumen más grande o tendrá un volumen más pequeño. Entonces, el volumen es lo que llamamos distancia. Entonces, trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Vale? Entonces ellos decían, si yo le genero calor con vapor de agua a una locomotora, esta tiene que generar trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. Entonces, toda esta T, este valor de trabajo, lo podemos entender acá. Fuerza por distancia. ¿Quién hace la fuerza? La presión de vapor. ¿Quién recorre la distancia? El volumen. ¿Cierto? A mayor volumen, menor volumen. Y veíamos que luego ese vapor salía. Entonces ellos dijeron, vamos a medir lo eficiente que es una máquina con 4 procesos.
que le voy a explicar. Dijeron, ¿qué pasa si la presión es constante? ¿Qué pasa si el volumen es constante? ¿Qué pasa si no hay intercambio de calor? ¿Y qué pasa si la energía interna del sistema no cambia? Entonces, miraron 4 procesos en una locomotora. ¿Qué pasa si la presión es constante? O sea, la fuerza es constante. ¿Qué pasa si el volumen es constante? ¿Y qué pasa si la energía del sistema no cambia? ¿Qué pasa si no se le suministra calor al sistema? 4 procesos que quisieron ver. A este proceso, a presión constante le llamaron isobárico, a volumen constante le llamaron isocoro. ¿Listo? A temperatura constante le llamaron isotérmico, que no entra ni sale temperatura del sistema. Y adiabático es que no hay intercambio de energía entre el sistema y el medio, ¿vale? Entonces ellos hicieron este gráfico donde normalmente así debía funcionar una máquina. La presión estaba elevada. Cuando la presión estaba elevada, el volumen era pequeño, pero cuando el volumen se hacía grande, la presión bajaba, ¿sí? Y otra vez empezaba a subir la presión, el volumen se empezaba a hacer pequeño y la presión empezaba a subir. El volumen se hacía grande y la presión empezaba a bajar. Y este es el ciclo de una locomotora, imaginándonos una jeringa. Aquí la jeringa está totalmente cerrada. Vamos a explicarlo acá. Cuando él metió presión, todavía no se había movido esto para acá. Apenas esto se movió para acá, el volumen creció y la presión bajó. Ahora, la presión se metió por acá. Me imagino que la rueda ya estaba acá. La presión se metió por acá, la presión era grande, el volumen pequeño. Cuando esto se mandaba para allá, el volumen era grande, la presión bajaba. Y supuestamente es el ciclo en el que debe funcionar una máquina. Entonces ellos querían saber el proceso isobárico, que es el que se realiza a presión constante, y querían saber si había trabajo o no. Entonces dijeron, mire, la presión no varió, pero el volumen sí. O sea, la fuerza se mantiene constante, pero la distancia, hay distancia. Si hay distancia, hay recorrido. Entonces, yo sé que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces, digamos que esto vale 5. Y esto vale, de aquí a aquí hay 10.